Bienvenidos a una nueva clase de hematofisiología de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a comenzar con la última serie hematopoyética, que viene a ser la serie plaquetaria o las plaquetas. Vamos a estudiar la hemostasia desde el punto de vista clásico y desde el punto de vista actual. Vamos a comenzar con lo que es plaquetas y hemostasia primaria. Lo primero que debemos saber de la hemostasia es que es el mecanismo homeostático de regulación de la estructura vascular. Es decir, hemostasia no es en sí la formación de una costra, como se dice coloquialmente, sino es aquellos mecanismos que van a permitir que el vaso sanguíneo se encuentre intacto. No necesariamente promoviendo la coagulación, sino en algunos casos también alterando la formación del trombo, para que obviamente no se forme un coágulo que tapone el vaso sanguíneo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un vaso sanguíneo y se lesiona? Cuando se lesiona un vaso sanguíneo y ocurre el sangrado, la primera fase que va a generar la disminución de ese sangrado, es decir, la extravasación de sangre, la hemorragia, es la llamada fase vascular. Es una fase que ocurre en milisegundos, pero también dura poco tiempo, hasta que las plaquetas inician su acción. Ocurre un vaso lesionado, se vasoconstriñe. Al vasoconstreñir se disminuye la cantidad de sangre que pasa alrededor de la luz de ese vaso y por ende disminuye la cantidad de sangre que se pierde por esa lesión. Lo hace a través de tres mecanismos: una respuesta miógena, que es una contracción de las diferentes capas del vaso sanguíneo; una respuesta neuronal, que ocurre por el sistema simpático; y una respuesta humoral, que ocurre por la liberación de sustancias que se encuentran dentro del endotelio y que se liberan al lesionarse el vaso. Generalmente esta respuesta humoral está mediada por endotelina, por ATP, por serotonina, ¿ya? Y por adrenalina. Las cuatro sustancias son vasoconstrictoras. Entonces van a permitir una disminución de la luz en un vaso lesionado para evitar la sobrepérdida de sangre. Posterior a esta fase vascular comienza la fase plaquetaria. Vamos a hablar de la plaqueta primero con la megacariopóiesis, es decir, cómo se forma la plaqueta. Yo tengo primero mi promegacarioplasto, el cual se va a dividir y va a formar el megacarioplasto. Posterior a ese se van a formar tres diferentes tipos de megacariocito: el megacariocito basófilo, el megacariocito granuloso y finalmente el megacariocito trombocitógeno. El megacariocito trombocitógeno se va a encargar de dar la formación de las plaquetas. Las plaquetas, al igual que el eritrocito, son células sin núcleo y al igual que los eosinófilos contienen gránulos. ¿Ok? Cada megacariocito trombocitógeno al dividirse puede dar en promedio de 2.000 a 7.000 plaquetas. El valor normal de plaquetas en sangre es de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre y suelen vivir en sangre periférica de 7 a 12 días. ¿Qué organelas divididas en gránulos encuentro dentro de una plaqueta? Los más importantes son los alfa y los densos. Los alfa son los más numerosos, más abundantes y van a contener proteínas transportadas desde el plasma o algunas sintetizadas por los megacariocitos, como puede ser el factor de von Willebrand, el factor 5 de la coagulación y la trombospondina. Los gránulos alfa son los que se van a encargar de la adhesión de la plaqueta y de la agregación plaquetaria, como lo vamos a ver a continuación. Los gránulos densos van a servir para estimular la vasoconstricción y la activación plaquetaria. Van a contener ATP, ADP, serotonina, GTP y calcio. También va a tener algunos marcadores: factor 4 plaquetario, beta tromboglobulina. Y vamos a tener también gránulos lisosomales que le sirven como defensa y gránulos de glucógeno que le permiten obtener la energía a nuestra plaqueta. Esos son los cuatro tipos de organelos: los alfa, los densos, los de glucógeno y los lisosomales. La fase plaquetaria va a permitir la agregación y la formación del tapón plaquetario. El tapón plaquetario posteriormente va a tener que ser cubierto por una malla de fibrina para formar finalmente el tapón hemostático, que no puede ser roto por
la velocidad de la sangre dentro del vaso sanguíneo y va a permitir la recuperación del endotelio y del vaso sanguíneo en su totalidad. Lo que es la fase plaquetaria o la hemostasia primaria, también llamada así, se divide en tres fases: adhesión, activación y agregación. La plaqueta en su membrana va a tener diversas glicoproteínas que le van a servir para cumplir estas tres fases. Vamos a ir estudiando las más importantes y la función que tiene cada una. ¿Qué es la adhesión? Es cuando la plaqueta se une al endotelio dañado. Esta de aquí es mi plaqueta. Esto de aquí es el endotelio. El endotelio, como vemos en esta parte, se ha lacerado, se ha lesionado. Al lesionarse el endotelio, va a quedar expuesto el subendotelio y va a exponerse este factor, que es el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand está dentro de los cuerpos de Weber-Palade que son organelas que se encuentran dentro del endotelio y que al lesionarse se van a liberar y van a formar factor de von Willebrand. A su vez, el subendotelio es colágeno. El colágeno va a ser la base, es decir, la zona donde se va a anclar este factor de von Willebrand. ¿Dónde más tengo factor de von Willebrand? Dentro de la plaqueta, y también lo tengo circulando en plasma. Entonces, al unirse el colágeno con el factor de von Willebrand, la plaqueta va a viajar y va a pegarse al factor de von Willebrand a través de esta glicoproteína, que es la glicoproteína 1B9. Entonces, para yo permitir una adecuada adhesión, necesito de la glicoproteína 1B9, necesito del factor de von Willebrand y necesito del colágeno o subendotelio. Sobre todo, específicamente, el colágeno tipo 2, que se encuentra en el espacio subendotelial. Cuando esos tres componentes interactúan, la plaqueta se adhiere. Si no hay colágeno, no hay adhesión. Si no se pega el factor de von Willebrand al colágeno, no hay adhesión. Por más que la glicoproteína pueda estar pegada al factor de von Willebrand en la sangre, si no se adhiere al colágeno, no hay adhesión plaquetaria y no se inicia la coagulación. Yo puedo tener alguna de las patologías, o puedo tener alguna patología que altere la adhesión plaquetaria, claro que sí. Puedo tener una deficiencia o una alteración en esta glicoproteína 1B9 y voy a tener el síndrome de Bernard-Solier. O puedo tener alguna alteración, sea en la cantidad o en la calidad del factor de von Willebrand, y voy a tener la enfermedad de von Willebrand, de la cual tengo 4 tipos, la A, la B, la M y la N. ¿Ya? Sea en calidad o sea en cantidad. Colágeno, obviamente, que generalmente no se altera, salvo en enfermedades como el escorbuto, pero muy difícil que yo tenga una enfermedad donde yo no produzca colágeno, porque colágeno tengo en todo el cuerpo, si ustedes recordarán por histología. Entonces, las dos principales patologías que yo puedo recordar con respecto a la adhesión plaquetaria es el síndrome de Bernard-Solier, que es una alteración en la glicoproteína 1B9, y la enfermedad de von Willebrand, que es una alteración, sea en cantidad o en calidad, del factor de von Willebrand. Una vez que la plaqueta se adhiere a la membrana, al endotelio o al subendotelio, se tiene que activar. La activación de las plaquetas es calcio dependiente, y el calcio va a actuar en base al AMP cíclico que se va a generar a nivel plaquetario. Recordar que el calcio es inversamente proporcional al AMP cíclico. Entonces, cuando el AMP cíclico aumente, el calcio va a disminuir. Si el calcio disminuye, la activación disminuye. Por lo tanto, eso se conoce como antiagregación. Caso contrario, el AMP cíclico disminuye y el calcio aumenta, entonces eso es proagregación. La plaqueta se activa y genera agregación plaquetaria. ¿Cómo formo AMP cíclico yo? A través del ATP mediante la adenilciclasa. ¿Yo puedo inhibir la adenilciclasa? Sí. ¿Qué enzima o qué prostaglandina o qué sustancia inhibe la adenilciclasa? El tromboxano A2. El tromboxano A2, proveniente de la vía del ácido araquidónico, inhibe a la adenilciclasa. Si yo inhibo la adenilciclasa, estoy disminuyendo la producción de ATP. Por lo tanto, el tromboxano A2 es una sustancia proagregante plaquetario. ¿De acuerdo? ¿Yo puedo inhibir este tromboxano? Sí, lo hago a través de este fármaco, que es el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina. ¿Por qué creen que dicen que la aspirina es antiagregante? ¿No? Muchos leen ahí en la cajita, aspirina bajo antiagregante plaquetario.
o antiagregante nada más, pero no sabe para qué o cómo es que actúa. ¿Cómo actúa la aspirina o el ácido acetilsalicílico? Inhibiendo al tromboxano A2. Ustedes recuerdan su clase de lógica, negativo por negativo se anula, y me queda la adenisiclasa sola, entre comillas. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la adenilciclasa se encuentre en mayor cantidad. Si hay más adenilciclasa, va a haber más AMP cíclico, por lo tanto, va a haber antiagregación. Y por eso el ácido acetilsalicílico es antiagregante. El AMP cíclico es degradado a AMP por esta enzima que es la fosfodiesterasa. Entonces, la fosfodiesterasa, ¿qué va a hacer? Va a quitarle el anillo ciclado al AMP y va a convertirlo en AMP solo. Por lo tanto, la fosfodiesterasa, al disminuir el nivel de AMP cíclico, va a ser proagregante. Yo puedo inhibir la fosfodiesterasa, sí, a través de este fármaco que es el dipiridamol, que actualmente no tiene mucha utilidad como antiagregante, sino más utilidad tiene en algunas cardiopatías. Se está renovando su uso porque estuvo en desuso por bastante tiempo, debido a los efectos adversos que traía como antiagregante, pero se está encontrando otros usos. ¿De acuerdo? Pero si en algún momento les preguntan, el dipiridamol tiene efecto antiagregante al inhibir a la fosfodiesterasa. Ahora, ¿qué hace el GMP cíclico? El GMP cíclico se inmola, es decir, para que no pierda el anillo ciclado el AMP cíclico por la fosfodiesterasa, el GMP cíclico dice, está bien, yo le voy a otorgar la función, me voy a inmolar por el AMP cíclico y la fosfodiesterasa va a actuar sobre este GMP cíclico. Entonces, el GMP cíclico, ¿qué es? Es un antiagregante, porque a ser él el que se inmola, va a hacer que los niveles de AMP cíclico sigan elevados en el cuerpo, por lo tanto, el calcio, o en la plaqueta, el calcio siga disminuido, por lo tanto, se perdure la antiagregación. ¿Y de dónde obtengo yo GMP cíclico? Del óxido nítrico. Entonces, una de las funciones del óxido nítrico, como vamos a ver en fisiología cardiovascular, una de las funciones, de las tantas que puede tener, es antiagregación. ¿A través de qué? A través de la formación de GMP cíclico. Entonces, si el AMP cíclico está disminuido, el calcio se va a aumentar. Al aumentar el nivel de calcio, va a haber proagregación plaquetaria al activarse la plaqueta. Al activarse la plaqueta, cambia su membrana de una no procoagulante a una procoagulante a través de la metamorfosis viscosa. Y va a hacer que algunas glicoproteínas que estaban dentro de la plaqueta formen parte de la membrana y permitan la agregación y coagulación. El último paso de la formación del tapón plaquetario es la agregación plaquetaria. Tengo una plaqueta activada. Como les digo, al cambiar su membrana la va a hacer procoagulante. ¿Y qué significa procoagulante? Que va a expresar esta glicoproteína en su membrana. La glicoproteína 2B3A. La habíamos visto en adhesión, glicoproteína 1B9. Ahora vemos en agregación la glicoproteína 2B3A. Tengo otra plaqueta activada, el cual va a tener un receptor P2Y o un receptor de tromboxano A2. El ADP se va a encargar de actuar sobre este receptor P2Y y va a permitir la activación plaquetaria, o el tromboxano A2, al actuar sobre el receptor de tromboxano A2, va a activar a la plaqueta, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Si yo quiero evitar la activación de la plaqueta y por ende la agregación, voy a inhibir al tromboxano A2 a través de la aspirina, como ya lo habíamos comentado. ¿Y el ADP lo puedo inhibir? Claro que sí. Si el paciente es alérgico o yo necesito una agregación mayor, como puede ser en el manejo del infarto de miocardio, puedo, aparte de aspirina, darle clopidogrel. Clopidogrel es un antiagregante plaquetario que no tiene nada que ver con la aspirina. Por eso, si el paciente es alérgico o no funciona por alguna razón la aspirina, puedo darle clopidogrel. Es otro antiagregante que tiene otro efecto. ¿Cómo actúa? Inhibiendo al ADP. Al inhibir al ADP va a inhibir este receptor plaquetario y por ende también va a inhibir o disminuir la activación plaquetaria. Si ninguno de estos dos actúa y la plaqueta se activa por cualquiera de las dos vías, se va también a expresar su receptor de glicoproteína 2B3A.
¿Y cómo voy a unir yo dos plaquetas? Que viene a ser ya la agregación a través de este complejo proteico que es el fibrinógeno. Entonces, una plaqueta activada y otra plaqueta activada se pegan a través de sus dos receptores de glicoproteína 2B3A en cada uno mediante fibrinógeno. ¿Ok? Yo puedo tener alguna alteración también desde el punto de vista hematológico de estas plaquetas, claro que sí. Tengo la llamada trombastenia de Glasman. ¿Qué es la trombastenia de Glasman? Una alteración en la funcionabilidad de la glicoproteína 2B3A. Esta glicoproteína 2B3A, al no actuar correctamente, no permite la agregación plaquetaria, por lo tanto, no se forma el tapón plaquetario. ¿Cómo mido yo la funcionabilidad de la formación del tapón plaquetario? A través del tiempo de sangría. Entonces, ¿quién me mide la funcionabilidad de las plaquetas? ¿Qué examen de laboratorio? El tiempo de sangría. ¿De acuerdo? Puedo tener alguna alteración de fibrinógeno, también una difibrinogenia, pero la patología más asociada con la agregación plaquetaria es la trombastenia de Glasman. Entonces, una vez que se forma el tapón plaquetario, acaba la primera fase de la hemostasia, que es la hemostasia primaria, y comienza la hemostasia secundaria, que la vamos a ver en el siguiente video. Vamos a contestar algunas preguntas con respecto al tema de plaquetas. Para la adherencia plaquetaria se requiere, tenemos glicoproteína 1B9, 2B3A, trombina, fibrinógeno, vitamina K. Hemos dicho adherencia, los primeros pasos, adhesión. ¿Qué necesitaba yo? Factor de von Willebrand, colágeno y glicoproteína 1B9. Cuando había una alteración en esta glicoproteína 1B9, tendría el llamado síndrome de Bernard-Soulier. Carencia del factor de von Willebrand provocará directamente alteración en la adhesión, en la activación, en la agregación, en la cascada de coagulación e impedirá la fase vascular. El factor de von Willebrand, como lo hemos recalcado nuevamente, participa en la alteración plaquetaria y su deficiencia, carencia o alteración de calidad puede venir en una enfermedad de von Willebrand. Los factores que activan a las plaquetas, tengo aspirina. ¿Esto la activaba? No. ¿Qué hace la aspirina? Inhibe el tromboxano. El tromboxano inhibía la adenosiclasa, entonces inhibidor del inhibidor, más bien el ácido acetilsalicílico es antiagregante. El clopidogrel, igual inhibiendo el receptor P2Y a través de la ADP, es antiagregante. GMP cíclico y óxido nítrico tenía la misma función, inmolarse para que el MP cíclico siga aumentado, entonces también son antiagregantes. Y la trombina, como vamos a ver, es activador plaquetario, como vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, este es proagregante para potenciar la formación del trombo secundario. Respuesta, la C. Los factores que inactivan a las plaquetas, es decir, los que son antiagregantes. Tromboxano es proagregante, fosfodiesterasa es proagregante, calcio es proagregante, baja de MP cíclico significa aumento de calcio, es proagregante. El que es antiagregante es el óxido nítrico a través del GMP cíclico. ¿Qué evalúa el tiempo de sangría? Hemos dicho las plaquetas. ¿Ya? El tiempo de sangría, cuando no tengo el recuento plaquetario, me sirve para medir la funcionabilidad de las plaquetas. Si el tiempo de sangría está prolongado, puede haber una alteración en el número o en la calidad de esas plaquetas. Muy bien, espero que este video les haya servido, les haya sido de utilidad. Y nos estaremos viendo para el último video de lo que es el tema de hematofisiología. Cualquier duda, a nuestro Facebook o a nuestro canal de YouTube. Un saludo, nos estamos encontrando nuevamente para el último tema de hemostasia secundaria y